Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Así se ha hecho sentir en la provincia de Alicante la nueva dana que ha atravesado España con granizo de hasta 2 centímetros de diámetro, lluvias torrenciales, carreteras cortadas en Orihuela y con el aeropuerto de Alicante-Elche a punto de inundarse en algunas zonas. De hecho, en los alrededores de las pistas se han acumulado en pocas horas hasta 35 litros por metro cuadrado. Y en Cataluña las lluvias han obligado a cortar 6 carreteras en las provincias de Barcelona y de Girona. Mira, ves, va el coche, on va. Lo peor ha sucedido en Tarrasa. Lo que escuchan es el momento en el que un coche es arrastrado por la corriente de agua en una cuesta. En el municipio, en apenas 2 horas, la lluvia dejó más de 110 litros por metro cuadrado. Las rachas de viento han superado los 90 kilómetros por hora. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. En menos de media hora, Protección Civil recibió más de 200 llamadas con incidentes. Incluso se ha registrado desprendimientos en el Parque Natural de Montserrat. Después de la tormenta, hoy llega la calma. Las lluvias se van a desplazar a Baleares, que es la única comunidad que está en alerta por tormentas. En el resto de España se espera un día soleado y calor en el sur. En Córdoba, la máxima hoy va a ser de 34 grados, 32 en Morón de la Frontera, en Badajoz o en Murcia. En el resto del país, las máximas van a estar en torno a los 25 grados. El día que empieza se puede definir en 2 sonidos. El primero, por ser el más reciente, es el discurso que ha pronunciado esta madrugada Donald Trump después de declararse inocente ante el juez que investiga los documentos confidenciales que se llevó de la Casa Blanca cuando dejó de ser presidente. It's Joe Biden and his corrupt Department of Injustice who think they are above the law. En un escenario propio de un mitin, Trump ha dicho que el corrupto no es él, al que se imputan 37 delitos, que el corrupto es Joe Biden porque, según Trump, está utilizando los poderes del Estado para perseguirlo políticamente y para interferir en las elecciones presidenciales del año que viene. Promete que cuando vuelva a la Casa Blanca, algo que da por hecho, va a nombrar a un fiscal especial para que investigue a Joe Biden y los documentos confidenciales que también se llevó cuando dejó de ser vicepresidente con Obama. Y el segundo sonido nos lleva al gran asunto político en España, el pacto del Partido Popular con Vox para gobernar en coalición en la Comunidad Valenciana. Feijóo me ha trasladado su felicitación por haber podido darle un principio de acuerdo, un gobierno estable, un gobierno de cambio a la Comunidad Valenciana. Alberto Núñez Feijóo, que atribuyó a Pablo Casado la responsabilidad del pacto con Vox en Castilla y León, felicita a su candidato en la Comunidad Valenciana por hacer lo mismo que Mañueco. Falta ahora por concretar el reparto definitivo de consellerías en la Comunidad Valenciana. En un comunicado, Vox sostiene que se queda con la presidencia del Corts y publicó los 5 puntos que conforman el acuerdo de gobierno con el PP. Lo publicó en un documento muy breve, muy ambiguo, en que cita la libertad, la economía, la sanidad, las señas de identidad y el apoyo a las familias. Lo dejan de momento en generalidades, aunque lo relevante es que estarán en la Generalitat por un acuerdo que la socialista Pilar Alegría definía así. Lo que hoy han hecho es absolutamente vergonzante, bochornoso. Han acordado, han cerrado, han pactado un gobierno con un señor condenado por violencia machista. Es absolutamente vergonzoso y se les debería caer la cara de vergüenza. Es miércoles, es 14 de junio. El Partido Popular tenía de margen hasta el 25 de julio para formar gobierno en la Comunidad Valenciana. Podía esperar a que pasasen las generales, pero precipita el pacto porque Vox aceptó dejar fuera del acuerdo a su candidato condenado por violencia machista, al que meterá ahora en las listas al Congreso que se cierran el próximo lunes. A primera hora de la tarde llegaba el acuerdo en la Comunidad Valenciana, pero por la mañana ya habían firmado su primer pacto de gobierno PP y Vox después del 28M, y fue también en la Comunidad Valenciana, en Elche. Giliana Ayala, buenos días. Hola Ángels, buenos días. El Partido Popular no ganó las elecciones en Elche, pero con Vox suma mayoría absoluta en ese ayuntamiento. Así que pese a que Feijóo propone que gobierne la lista más votada, su partido formó un gobierno alternativo con la ultraderecha en el tercer municipio con más población de toda la Comunidad Valenciana. Este fue, digamos, el anticipo de lo que pasaría luego por la tarde. Radio Elche, Cristina Medina, buen día. Hola, buenos días. Así es, en Elche el Partido Popular obtuvo 11 concejales, el Partido Socialista 12, fue la lista más votada, pero los 3 concejales que consiguió Vox van a dar la alcaldía al bloque de la derecha a partir de este próximo sábado. Ayer se firmaba por la mañana el pacto de gobierno delante de una ermita. Allí también se conocían las áreas que había solicitado Vox para los próximos 4 años y han pedido llevar la concejalía de Promoción Económica y Empleo,
pedanías y familia, que llevará directamente la que es portavoz de Vox hasta ahora en el Ayuntamiento del Che, Aurora Rodil. En España el Partido Popular está normalizando sus pactos con un partido ultra como Vox, y en Europa la extrema derecha también sigue ganando poder institucional. Hace 15 años el cordón sanitario a los ultras estaba más definido, había consenso, pero ahora realmente solo se mantiene en Francia y en Alemania. Vamos a repasar con Pablo Morán cuál es la relación que tiene hoy por hoy la derecha tradicional con la extrema derecha en los países de nuestro entorno. Pablo, buenos días. Buenos días. El cordón sanitario a la ultraderecha en Europa se ha debilitado desde la crisis de 2008. Hay dos países donde permanece inexpugnable, Francia y Alemania. Este es el líder de la CDU, que hace poco más de una semana volvía a descartar pactos con los ultras de Alternativa por Alemania. Son xenófobos y antisemitas. No tenemos nada que ver con esa gente, decía. En Alemania se toman tan en serio esto que una votación junto a la ultraderecha en el estado de Turingia llegó a costarle el puesto a la entonces sucesora de Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer. Pero de Alemania es Manfred Weber, actual líder de los conservadores europeos, que ha aplaudido los pactos de la derecha tradicional con los ultras, incluso para meterlos en el gobierno. El último ejemplo es Finlandia, pero antes fue Suecia y la punta de lanza de la corriente reaccionaria europea. Sí a la familia natural. Que es Giorgia Meloni, cuya victoria electoral representa un hito para los ultras. Austria es otro de los países en los que la derecha tradicional ha pactado sin complejos con su extremo. También Países Bajos, sin que ocupen cargos. En Estonia, Letonia y Eslovaquia, los partidos ultras gobiernan o han gobernado en coalición como socios minoritarios. Y en Andalucía, otro plan del PP con Vox. La regularización de regadíos ilegales de Doñana. Les ruego que admitan conmigo que las cosas han ido demasiado lejos. Detengamos la crispación. Evitemos que la bola de nieve siga creciendo. Es Miguel Delibes, el presidente del Consejo de Participación de Doñana, ayer en el Parlamento andaluz, alertando de las consecuencias que puede tener regularizar regadíos ilegales en el Parque Natural, un paraje que, según asegura, está seco. Ayer empezó esta ronda de comparecencias para comentar la proposición de ley del PP y de Vox. Radio Sevilla, Diego Suárez, buenos días. Buenos días. La ley que amplía regadíos en Doñana sigue adelante, pero PP y Vox han tenido que escuchar en el Parlamento voces críticas, entre ellas la del rector del Consejo del Parque, Miguel Delibes, que ha pedido valentía y coraje al gobierno andaluz para rectificar esa ley que amplía regadíos y que considera un tremendo error. Juan Manuel Moreno, el presidente andaluz, no la retira, pero se abre a modificarla. Estamos dispuestos a que ese proyecto de ley, que para eso es un proyecto de ley, sea modificado a través de distintas enmiendas, y yo lo que espero es que nos traigan una alternativa creíble y viable para solucionar el problema de decenas de familias que están, en este caso, atrapadas en una situación de ilegalidad que queremos resolver. Mientras los ecologistas se han manifestado a las puertas del Parlamento andaluz para exigir su retirada, la mayoría de los comparecientes han coincidido en reclamar un pacto de Estado que saque a Doñana de la confrontación política. Los funcionarios de la Administración de Justicia han decidido mantener la huelga indefinida. Porque no ven cerca un acuerdo con el Ministerio para que les suba el sueldo, como hizo ya con los jueces, fiscales y letrados de la Administración. Informa Pedro Jiménez. Los funcionarios de la Administración de Justicia han sometido a consulta la continuación o no de la huelga y ha ganado el sí por abrumadora mayoría, aunque en alguna comunidad autónoma, como ha sido el caso de Cataluña o de la Comunidad Valenciana, se ha votado por desconvocar. Los sindicatos mantienen la presión, convocan una manifestación en Madrid a finales de este mes y otra en plena campaña electoral. También quieren empezar una ronda con los partidos políticos, reclaman subidas salariales similares a las que se han acordado con los LAC, con jueces y con fiscales. Los funcionarios llevan en huelga desde el pasado mes de abril. Justicia les comunicó en la última reunión que tuvieron que la convocatoria de elecciones generales impedía cualquier tipo de negociación. Francia está denunciando una fuerte campaña de desinformación orquestada supuestamente por Rusia. Páginas web del gobierno francés falsas, artículos manipulados que terminaban publicándose en medios de comunicación de referencia internacionales como Le Monde. Eso es lo que denuncia Francia durante más de un año. Corresponsal Vicens Batalla, buenos días. Buenos días. La campaña denunciada en un comunicado por la ministra de Exteriores francesa, Catherine Colonna, atribuye el origen a actores rusos relacionados con las instituciones de este país para desinformar en Internet sobre la guerra de
Ucrania. Concretamente, se han usurpado identidades de medios de comunicación como los diarios Le Monde y Le Figaro, así como páginas web del gobierno francés, además de crear centenares de falsas cuentas en las redes sociales. Según el Servicio de Vigilancia del Gobierno, esta campaña de desinformación se agudizó a finales de mayo con una tentativa de usurpación de la web del mismo Ministerio de Exteriores, con un comunicado donde se afirmaba que el Estado cobraba un impuesto del 1,5% a cada transacción monetaria para enviarlo a Ucrania. La campaña, que se ha bautizado con el nombre de RNN, Reliable Recent News, la plataforma rusa detectada más activa en la operación, empezó en septiembre pasado. A finales de año, un grupo de ONGs ya denunció su existencia y Meta, la casa madre de Facebook, se vio obligada a suprimir 1.600 cuentas y 700 páginas de su red. Pero sus autores siguen sorteando los controles con nuevas cuentas falsas en Facebook y bots en Twitter. La desinformación alcanza a otros países europeos de Oriente Próximo y América y cuenta como difusor con las propias embajadas de Rusia, incluyendo la de París. La ministra Colonna termina su comunicado condenando este tipo de actuación por parte de un miembro del Consejo de Seguridad de la ONU. La inmigración irregular sigue siendo una asignatura pendiente en Europa y ACNUR acaba de publicar esta mañana algunas cifras reveladoras que reflejan la magnitud de este problema. Si nos fijamos en España, el informe dice que somos ya el cuarto país del mundo con más peticiones de asilo y el segundo de toda Europa. Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. España, con casi 119.000, es el cuarto país del mundo que acumula más nuevas solicitudes de asilo en el último año, sobre todo por la llegada de ucranianos, pero también de ciudadanos de América Latina que arriban a nuestro país en busca de refugio. ACNUR nunca había recogido en su historia una cifra similar a los 108 millones de desplazados forzosos que hay ahora mismo en el planeta. De ellos, 4 de cada 10 son niños. Con la guerra de Ucrania como principal desencadenante que generó casi 6 millones de refugiados en menos de 3 meses. Sirios, ucranianos y afganos son las 3 nacionalidades mayoritarias de los obligados a huir de sus países, que son más de 35 millones de refugiados, mientras que más de 62 millones son desplazados internos en sus propios países. María Jesús Vega, portavoz de ACNUR en España. Esta es la cifra más alta desde que ACNUR tiene registros, y destacar que los niños siguen siendo la población más afectada. Son más del 41% del total de la población desplazada, cuando a nivel mundial los niños son apenas el 30%. ACNUR recoge en este informe global anual por primera vez las cifras que genera la crisis ucraniana, pero aún no aparecen, por ejemplo, los centenares de miles que están huyendo en estos momentos de Sudán. Nos vamos a la Comunitat Valenciana. En Radio Valencia está Ana Talents. Bon dia. Bon dia, Àngels. Y en Galicia está Lara Salgado. Lara, bon día. Bon día, Àngels. Vamos a buscar algunas noticias del ámbito local en estas dos comunidades. Y en Valencia, Ana, la historia del primer valenciano que ha conseguido visitar los 193 países del mundo reconocidos por Naciones Unidas. Sí, se llama Rubén Arnal. Es un valenciano que acaba de escribir un libro, 5 años en la carretera, 1000 anécdotas viajeras, tras visitar en poco más de 10 años los 193 países del mundo reconocidos por Naciones Unidas. Todo empezó cuando decidió dejar su trabajo, cogerse una excedencia y viajar a Perú para trabajar como voluntario en un hogar para niños provenientes de familias desestructuradas. A partir de ahí, volviendo otra vez a trabajar, decide que lo suyo es viajar. Le escuchamos. He recorrido África desde Marruecos hasta Angola, todo por tierra, desde Sudán del Sur hasta Sudáfrica, luego desde Ushuaia en Argentina hasta México, todo por tierra. Entonces, bueno, sobre todo África, cruzar ciertas fronteras. A mí no me gusta hablar, Ángels, pero comparado con este señor, vuestra gira por las autonomías es un juego de niños. Perdona, Ana, perdona. No, que se ponga juego ella. De niños. Claro, que la haga ella. Ponte tú. Uy, mira, a mí. No, déjala, que tiene trabajo con el nuevo gobierno de coalición. En Galicia, Lara, doble sorpresa para 2 turistas en la Costa da Morte. Cena, comida, piden almejas en la cena y en la comida y encuentran perlas las 2 veces. Sí, sorpresa por partida doble que se ha llevado una pareja cuando fue a cenar a Laxe primero y a comer a Malpica, pues nada, al día siguiente. Pidieron una ración de almejas en salsa en un restaurante en Laxe. Cuando se disponían a comérselas, notaron algo duro al morder, pues se trataba de una perla pequeña, preciosa, de color morado. A esa hora se lo tomaban un poco a broma, decían que se iban a llevar una bonita anécdota de su primer viaje a Galicia. Pues bien, no quedó ahí la cosa. Al día siguiente, en un restaurante de Malpica, y en medio de las almejas que acompañan un estupendo arroz caldoso de marisco, se encontraba ya no con un ángel, sino con 2 perlas de color negro. A punto estuvieron de dejar su trabajo y ponerse a la búsqueda de estas gemas. Eso sí, tengo que decir para todos los oyentes, aunque lo parezca, no es tan habitual que esto suceda en la Costa da Morte. Pero mira, ellos ya tienen 3 perlas, pendientes y anillo. Ya sale con eso. Lara, gracias. Ana, hasta luego. Adiós. Un beso, chao.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día, un libro que nos va a llevar hasta México, pero para conocer cómo vive una mujer los episodios de violencia que se ven en muchos barrios de ese país, en muchos barrios mexicanos. Es una recomendación de Pepa Blanes. La violencia en México la hemos visto en noticias, en las películas, en las series y también en la literatura, pero casi siempre desde el relato masculino, centrado en aquellos que cometen las violaciones, asesinatos y secuestros. Por eso la autora, Dalia de la Cerda, quiso cambiar el punto de vista en su primer libro, contar la violencia desde las mujeres. Existieran narrativas en primera persona donde las mujeres hablemos desde nuestra propia experiencia y usando nuestra propia voz y dejemos de ser narradas por otros, desde esta mirada sobre todo masculina. Sus relatos son divertidos, duros, perversos, compasivos, hay de todo. Se han convertido en un éxito en su país. Los leen las presas en las cárceles, muchas de ellas víctimas de ese sistema del narco. Y además de hablar de las violencias y de las dificultades que atravesamos las mujeres. Y también en las escuelas donde se fragua todo. El éxito son personajes que tienen voz como influencers, chicas pobres, chicas ricas, mujeres metidas en el narco o mujeres que buscan poder abortar. Les encantará el lenguaje coloquial que usa la autora, filósofa y periodista y activista por mejorar su país. También querrán hacerse amigas de todas las mujeres que aparecen en esos relatos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.